dibujo. Voy a hacer rápidamente este dibujo en 3D y yo les sugiero que si ustedes me están siguiendo, no se preocupen, no lo dibujen en 3D porque les voy a enseñar a hacerlo más sencillo. Pero precisamente lo hago en este caso para que vean y comparen una opción con la otra. Entonces tengo un eje por ahí arriba. Ok, entonces estos son engranes. Ok. Dice que este es C, este de aquí es D, este es E, B, aquí tengo el punto A, este tiene un radio de 60 milímetros, y este radio es de 150 milímetros. ¿Ven mucha diferencia hoy con la cámara del escritorio con respecto a las clases anteriores? Sí, bueno, yo lo veo bien, claro. Sí se ve bien, no desmejoró, digamos. Es que yo tengo una cámara especial que viene con su base, es especialmente hecha para eso, pero ahorita con esto de que me cerraron el edificio de ingeniería, se me quedó ahí encerrado en la oficina. Y ahorita tuve que habilitar una cámara web en una base por acá media improvisada para apuntarla hacia el escritorio. Entonces, como no está diseñada para eso, pues se verán diferencias. No sé si mejoró o desmejoró la situación. Porque por lo menos esta semana parece ser que la universidad va a estar cerrada y seguramente no voy a poder entrar a sacar nada. Entonces, estos días vamos a tener que hacerlo así. Bueno, ya está el dibujo con todo. Voy a leer el enunciado antes de empezar a trabajar. Dice, 3 ejes y 4 engranes. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Se usan para formar un tren de engranes que transmitirá potencia desde el motor en A. Esto es el motor. Cuando yo tengo un conjunto de varios engranes y ejes, se llama un tren de engranajes o un tren de engranes. Cuando lo que utilizo para transmitir el movimiento son fajas y poleas, entonces se dice un tren de poleas. Ok, entonces dice para transmitir potencia desde el motor en A hasta una máquina herramienta en F.
Ok, F. Aquí lo que hay es una máquina. Todo esto, ese eje está alimentando una máquina por ahí, ¿verdad? Los cojinetes para los ejes se omiten en el dibujo. Cojinetes son estas cosas que yo he puesto por ahí, ¿verdad? Apoyos ahí que sostienen los ejes en diferentes puntos. Esos son los cojinetes. Bueno, yo más bien los agregué ahí, que no están en el dibujo original. El diámetro de cada eje es, vamos a ver, el diámetro de AB dice que es de 16 milímetros. El diámetro DC, 20 milímetros. Y el diámetro EF, 28 milímetros. Si se sabe que la frecuencia del motor es 24 Hz, y que el esfuerzo cortante permisible para cada eje, o sea, en todos los ejes, es de 75 megapascales, determine la potencia máxima que se puede transmitir. O sea, ¿cuál es la potencia máxima que puede tener el motor? Bueno, ahí están hablando de un término nuevo para ustedes, por lo menos en el curso, que es potencia. ¿Ok? Potencia. La potencia vamos a ver que la podemos calcular con la siguiente fórmula. Hacemos que la potencia es igual al producto del torque por la velocidad angular, pero expresada en RPM. ¿Saben qué son RPM? Revoluciones por minuto, ¿verdad? Revoluciones por minuto. O sea, revoluciones sobre un minuto. ¿Qué es una revolución? Una vuelta completa. ¿Ok? Bueno, la velocidad angular se calcula como 2pi por la frecuencia establecida en Hertz. En este caso, entonces, como me dieron 24 Hz, 2pi por 24, ¿cuánto nos da 48 por pi? ¿Se me hace el favor a alguien ahí? $150.79. 150.79 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular, entonces, que tiene el motor. Y vamos a pasarla también, entonces, a revoluciones por minuto. Vamos a ver. Si yo, vamos a desarrollar los dos factores de conversión, de revoluciones por minuto a radianes por segundo y viceversa. Entonces, si yo tengo revoluciones por minuto, multiplico por 2pi radianes que tienen una revolución, ¿verdad? En radianes, una revolución, o sea, una vuelta es 2pi radianes, ¿verdad? Y multiplico por un minuto sobre 60 segundos. Entonces se me cancelan las revoluciones, se me cancelan los minutos y eso me da radianes por segundo. Entonces,
Entonces quiere decir que RPM multiplicado por 2pi entre 60, ¿verdad? 2pi entre 60 me da radianes por segundo. Y entonces al revés, radianes por segundo por 60 entre 2pi me va a dar RPM. Pueden anotar, agregarse esas dos formulitas a su formulario. Ven que ya les he dado un montón ahí que deben de ir incorporando. Ok, entonces, para este caso, ¿qué significa esto? Esos 3 puntos, así. Por lo tanto. Respuesta. Por lo tanto, omega sería 150.79 por 2pi entre 60. ¿Cuánto les da? No, perdón, al revés. Por 60 entre 2pi. O por 30 entre pi, ¿verdad? 1440. Perdón, de nuevo. 1440. 1440 RPM. ¿Ok? Esa es la velocidad de rotación del motor. Esto normalmente es un dato que aparece en la placa de datos del motor. O sea, los motores eléctricos tienen una plaquita por ahí, me dicen con qué voltaje trabaja, cuál es la potencia, que me la dan en HP o me la dan en kilowatts, y también me dicen cuál es la velocidad de rotación. Ok, entonces regresamos al problema para ver qué es lo que me están pidiendo. Entonces veamos que hay una transmisión de movimiento a lo largo de los diferentes ejes. El motor transmite el movimiento a todo este eje. El torque que genera el motor, porque los motores generan un torque, va a ser el mismo que tenga yo en B, ¿verdad? Porque no hay nada entre A y B. Luego de B a C se transmite el torque y lo podemos calcular por la ecuación que ya desarrollamos. El torque que tenga en C va a ser el mismo que se transmite a lo largo de todo el eje hasta el punto D, porque no hay nada en medio. Y ahora el torque de D se transmite al torque E por la ecuación que ya conocemos también. Entonces, conociendo el torque en E, podemos calcular la deformación de este eje o el esfuerzo cortante de este eje. Con el torque que tenga en C o en D, que es el mismo, calculo el esfuerzo cortante de y con el torque de A, el esfuerzo cortante en este punto. ¿Por qué hablo de los esfuerzos cortantes y no de la deformación? Porque lo que me están hablando es que el esfuerzo cortante permisible en cualquiera de esos 3 ejes es 75 megapascales. Ese esfuerzo cortante permisible, ¿de dónde sale? De dividir el esfuerzo último entre un factor de seguridad. Entonces ya me están dando ese cortante permisible. Si es el mismo para los 3, pues significa que están hechos del mismo material, ¿verdad? Entonces, sencillamente lo que necesitamos es averiguar para asegurarnos de que en ningún eje se sobrepase este esfuerzo cortante permisible. Vamos a averiguar cuál es el torque en cada eje y lo vamos a comparar con esto. ¿Ok? Lo que sucede es que no conozco el torque inicial, ¿verdad? El torque que hay en A. Entonces todo lo vamos a poner en términos de ese torque que hay en A. Pero aquí, observen esta ecuación que les suministré. Dice que la potencia que entrega el motor es igual al producto del torque por la velocidad angular expresada en RPM. Perdón, vean, aquí cometí un error. Cuando puse esta idea, era por referirme a que en la placa del motor se expresa en RPM, pero aquí en esta ecuación sí es en radianes por segundo. Okay.
Entonces voy a poner la aclaración aquí para que ustedes lo pongan. O sea, se expresa en RPM en los datos de placa del motor. Pero en esta ecuación, ¿verdad? Para el cálculo, se usa en radianes por segundo. Ok, entonces veamos. Conozco la velocidad de rotación, que es 2pi por la frecuencia, aquí está, 150.79 radianes por segundo. El torque, ¿de qué va a depender el torque que tenga acá? Que si este torque es muy grande, podría ser que exceda el esfuerzo cortante permisible en alguno de los ejes o en los tres. Entonces yo voy a calcular cuál es el torque más grande que puedo aplicar en A para que en ninguno de los tres ejes se exceda el cortante permisible. ¿Está claro eso? Sí, está claro. Sí. Ok, entonces, una vez que tenga ese torque en A, que es el que va a asegurarnos de que no excedamos el permisible en ninguno de los tres ejes, ese va a ser el valor que utilice aquí para multiplicar por la velocidad angular, que sí es conocida, y averiguar la potencia del motor. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver, voy a dejar el dibujito por acá y voy a empezar aquí. Entonces, vamos a ver. Torque en A. ¿Cuál va a ser el torque máximo que le ponga en A? Le voy a llamar a ese sencillamente TA. ¿Cuánto se transmite de A, del eje AB? ¿Cuánto es el torque que se transmite a C? Sabemos que, ¿cuánto es el torque en B? Torque en A es lo que está produciendo el motor. Digamos que aquí hay un torque A, TA. ¿Cuánto llega a B? El mismo. Es el mismo. El torque que hay en B es lo mismo que hay en A. Ok, pero ahora de B se transmite a C. ¿Cuánto sería el torque en C? Sería el torque de B por la relación inversa de los radios, que es la ecuación que vimos anteriormente. En vez de poner radio de B aquí, lo pongo aquí abajo. Y aquí arriba radio de C. ¿Está bien? Sí. Entonces, torque de B es el mismo de A. El radio de C, aquí está, 150 milímetros y el de B 60. Ven que no importa las unidades porque se van a cancelar, no es necesario que convierta esos milímetros a metros, las unidades se cancelan. ¿Cuánto da esto? 150 entre 60, 2.5. Sí, 2.5 TA. ¿Ok? Ese es el torque que tengo en C. Ok. Ahora, ¿cuánto es el torque? Ya lo tengo aquí en C. ¿Cuánto se transmite a D? El mismo. Va a ser el mismo. En C y en D es lo mismo. Se transmite a lo largo del mismo eje. El torque en D es igual al torque en C. O sea, 2.5 TA. Ahora, ¿cuánto del torque en D se transmite a E? Va a ser la misma relación que hicimos antes. Es el torque en D por la relación de los radios. El de D va abajo y el de E arriba.
Entonces, esto es el torque de D, que es 2.5 TA. El radio de E es 150 y el de D 60. Esto me vuelve a dar 2.5. Y 2.5 por 2.5, 6.25. Revisen. Sí, Ok, entonces veamos. Cada uno de los tres ejes, el eje inferior, ¿cuál es el torque que va a soportar? TA, ¿verdad? El eje intermedio, ¿qué torque va a soportar? 2.5 TA. Y el eje de arriba a arriba, ¿qué torque soporta? 6.25 veces TA. ¿Ok? Bueno, entonces ya conozco la magnitud del torque que va a soportar cada uno de los tres ejes. ¿Cuál sería el esfuerzo cortante que soporta cada uno? El esfuerzo cortante, recordemos entonces, por torsión es T, vamos a ver, máximo, va a ser T por el radio, entonces, ¿verdad? Recuerden lo que les decía, en vez de decir T por C entre J, va a ser T por el radio, si es el máximo, entre J. Como es un eje sólido, J es pi medios por R a la 4, se cancela con R de arriba y entonces me queda 2T entre pi por R a la 3. Para cada uno de los ejes vamos a aplicar esta misma fórmula con el correspondiente torque y correspondiente radio de cada uno de ellos. Aquí me dieron los diámetros de los ejes. O sea que vamos a poner aquí que el radio AB es 8 milímetros, el radio DC es 10 milímetros, el radio EF es 14 milímetros. Muy bien, entonces veamos primero el eje AB. Va a ser 2 veces el torque que soporta el eje AB. ¿Cuál es? ¿Cuál es el torque en el eje de abajo? TA. TA. 2 veces TA entre pi. Y el radio de AB es 8 milímetros. Sería 0.008 a la 3. Veamos cuánto da la parte constante de este cálculo. a mí me da 1.24 por 10 a la 6. A la, ok, 1.24 por 10 a la 6 TA. Muy bien. No he numerado ninguna ecuación, entonces esto le voy a llamar la 1. Ok. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero para el eje CD. Entonces es la misma ecuación, pero con el torque que tengo en CD. ¿Cuál es el torque en el eje CD? TC. Es el que TC, ¿verdad? O TD, que son iguales, que es 2.5 TA. 2.5 TA. Entre pi. Y el radio de ese eje es de 10 milímetros. 0.01 a la 3. Veamos cuánto da esto.
1.59 por 10 a la 6. 1.59 por 10 a la 6 TA. Le llamo ecuación 2 esta. Y ahora hago el cálculo para el eje de arriba, que es el eje EF. Sería igual 2 veces el torque, pero ¿cuál es el torque que soporta el eje de arriba? Es el torque E o D, ¿verdad? No, perdón, el E, ajá, ¿qué es esto? Me vino a ser 6.25 TA. 6.25 TA. Y el radio de ese eje es de 14 milímetros. 0.014 para 3. $1.45 por 10 a la 6. 1.45 por 10 a la 6 TA. Ok. Entonces veamos cómo interpretamos estos tres resultados. El esfuerzo cortante máximo que soporta cada uno de los ejes inferior, eje intermedio y eje superior son estos, pero en términos del valor de TA. Entonces, para un mismo valor de TA, ¿cuál es el que va a experimentar el mayor esfuerzo cortante? El DCD. El CD. ¿Ok? Este es el que experimenta el mayor esfuerzo cortante. Ok, entonces, si igualamos esto al esfuerzo permisible, podemos despejar de ahí el valor de torque A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ese torque A por la velocidad angular me va a dar la potencia del motor. Pero veamos, ¿lo igualo al máximo o lo igualo al mínimo? El más pequeño, el que soporta menos esfuerzo cortante, es el primero, ¿verdad? El AB, que es 1.24 por 10 a la 6, el otro es 1.59, es 1.45. En orden de menor a mayor sería este, luego este y por último este. Entonces, esto es el esfuerzo cortante máximo. Yo podría igualar cada uno de ellos al permisible y obtengo diferentes valores de TA, del torque A. ¿Cuál me va a dar el mayor valor del torque de A? Al igualar la ecuación 1, la 2 o la 3 al esfuerzo permisible, ¿cuál va a dar un mayor valor para el torque de A? El primero. 1.24 por 10 a la 6. El que sea más pequeño me va a dar un valor más grande de torque de A, porque divido el mismo valor del esfuerzo cortante permisible entre una cantidad más pequeña. Al dividir entre algo más pequeño me da el torque más grande. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa si yo tomo ese torque grande y lo multiplico aquí por este valor? El esfuerzo que me va a dar, ¿cómo va a ser comparado al permisible? Más grande. Más grande. Y en este también. Entonces, ¿cuál de las tres ecuaciones es la que tengo que igualar al permisible para determinar el valor del torque de A? Para que ninguno supere el máximo. La que un valor de TA pequeño. Esta que tiene el valor más grande, que me va a dar entonces un torque de A más pequeño. Si ustedes quieren, para que no se queden con la duda, ¿verdad? Vamos a igualar todas, pero si lo comprenden bien, se dan cuenta de que no es necesario hacerlo en todas. Pero entonces, igualando las ecuaciones 1, 2 y 3 al esfuerzo cortante permisible, que era de ¿cuánto?
75 megapascales. 75 megapascales. Gracias, 75 megapascales. Despejamos. Los valores de TA. Entonces los voy a llamar T1, T2 y T3. Entonces, de la ecuación 1, tengo 1.24 por 10 a la 6 TA es igual a 75 megapascales, es 75 por 10 a la 6. ¿Verdad? Entonces, TA1, vean que ese 10 a la 6 se cancela, es 1.24. Estará bien, esos exponentes. Eran megas o gigas esto. Voy a revisar el enunciado. Tiene ese dato en la hoja anterior. En la hoja anterior yo lo noté, vamos a ver. Bueno, no importa, aquí tengo el enunciado. Se sabe que era sí, 75 megapascales. 75 megapascales. Y esto les dio por 10 a la 6. ¿Sí? Se cancelan. Entonces, el torque A va a ser 75 entre 1.24. ¿Cuánto da? ¿Cuánto les da el valor del TA? 60.48 Newton metro. 60.48 Newton metro. Ok. Ahora hacemos lo mismo con la ecuación 2. Digo, 1.59 por 10 a la 6 TA igual a 75 por 10 a la 6 pascales. Y entonces TA2 va a ser 75 entre... ¿Cuánto? 47.17. 47.17 Newton metro. Y por último, de la 3, tengo 1.45 por 10 a la 6, TA, igual a 75 por 10 a la 6. Eso implica que el TA3 da 51.72. 51.72 Newton metros. Ok, entonces, ¿cuál debe ser el torque que entregue el motor, el torque más grande que entregue el motor para que el esfuerzo cortante máximo no exceda al permisible en ninguno de los tres ejes? Con este alcanzo el permisible en el eje superior. No, en el eje inferior, en AB. Con este valor de torque alcanzo el esfuerzo permisible en el eje intermedio y con este en el eje superior. Entonces, si yo utilizo el valor más alto, en el eje AB estaría bien, pero sobrepaso los otros dos. Si utilizo el valor intermedio, estaría bien en este eje y en este, pero en este sobrepaso el requerimiento. Entonces, el valor, ¿cuál va a ser? El más pequeño de los tres. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, Otra vez, profe, porfa. ¿Perdón? ¿Puede repetir eso otra vez? Sí. Ajá. Vean que con estos despejes lo que acabamos de hacer es averiguar cuál sería la magnitud del torque que entregue el motor, que se llama torque A, para que cada uno de esos tres ejes llegue a alcanzar el esfuerzo cortante permisible. Entonces, para un torque de 60.5 Newton metro, el eje AB alcanzaría el esfuerzo cortante permisible. Para un torque de 47 Newton metro, el eje
CD, que es el intermedio, llega al esfuerzo cortante permisible. Y para un torque de 52 Newton metro, el eje, el eje superior, el eje EF, llega al cortante permisible. Entonces, quiere decir que si yo utilizo el valor más alto del torque aquí calculado, el único eje que no sobrepasaría el esfuerzo permisible sería el eje AB, pero en los otros se excedería. Si utilizo entonces este eje, que es el eje superior, que quedaría justo en el límite, y el eje AB estaría por debajo del límite, pero excedería el esfuerzo cortante permisible en el eje intermedio, el eje CD. Entonces, para que ninguno de los tres sobrepase el permisible, tengo que utilizar el más pequeño de los tres, aunque los otros queden sobrados. O sea que sería este valor. Entonces, en AB, pues el cortante máximo que va a llegar va a estar por debajo, ¿verdad?, del permisible. Y en el eje de arriba también va a estar por debajo, porque le estoy aplicando un torque menor al que se requiere para llegar al permisible. ¿Ahora sí? Sí, correcto. Bien, entonces vamos a ver, este va a ser nuestro valor, 47.17 Newton metro. Entonces ya tengo que el torque TA va a ser 47.17 Newton metro. Eso es el máximo, ¿verdad? Y la potencia del motor va a ser el torque máximo por la velocidad angular, que sería entonces, ¿sí? Disculpe, en ese caso no sería el mínimo de TA. Sí, ese no fue el más pequeño que... Sí, 47. Ah, bueno, ok, no, está bien. Este es el máximo que puedo aplicar, ¿verdad? Ah, claro. Ok, que se puede aplicar, que es entonces el más pequeño de los que tuvimos anterior. O sea, esto no significa que es el máximo calculado, no, es el máximo que se puede aplicar, ¿verdad? Que para que cumpla es el menor de los tres. Sí, sí, respetando el esfuerzo. Sí, es un juego de palabras ahí, ¿verdad? Ok, 47.17 y la velocidad angular nos había dado 150.79 radianes por segundo. Y eso da entonces, nos va a dar en watts. ¿Cuánto les da? 7.11 kilowatts. 7.11 por 10 a la 3, entonces 7.11 kilowatts. ¿Ok? Eso sería la potencia máxima que puede dar el motor. Si yo utilizo un motor de mayor potencia, entonces va a entregar un torque más grande y ese torque más grande va a hacer que se exceda el cortante permisible en alguno de los ejes y van a fallar. ¿Está claro?